Bienvenidos y bienvenidas a la Sala de Código, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial, derecho e innovación. Pues el día de hoy te presento a mi invitado, se llama Víctor Janich. Él es perito en la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, Víctor, por acompañarme hoy y me gustaría que te presentes con las personas que nos están escuchando. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es, soy Víctor Yannick Esquivel Rentería, soy perito de la Fiscalía en las materias de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Soy el coordinador del área de documentos cuestionados de la Fiscalía General del Estado aquí en San Luis Potosí. Soy abogado y actualmente estamos por certificar al laboratorio de lofoscopía aquí en San Luis Potosí. Muy bien. Oye, pues platícame primero, ¿qué hace un perito? ¿Qué hace un perito? Un perito analiza hechos, analiza objetos, analiza evidencias, aplicando métodos y técnicas científicas. Es decir, no únicamente la vemos de manera subjetiva, analizamos todos los elementos que la contienen, todos los elementos que la producen, para establecer y determinar una verdad científica. No es una verdad a medias, no es una verdad inventada. Con base a los diferentes métodos y técnicas, probamos algún hecho relevante, algún suceso, algún objeto, que existan esos rastros en algún objeto que nos indiquen sobre alguna criminalidad. Nosotros lo hacemos ver por medio de la pericia en cualquiera de las materias. Muy bien. Y en materia de trabajo específicamente, ¿qué hace un perito? En materia de trabajo tenemos un campo laboral bastante amplio. Lo más utilizado en materia laboral son la grafoscopía, la documentoscopía, la dactiloscopía, específicamente en las cartas renuncia, en los finiquitos, así como cuando reciben su pago, su finiquito que llenan una boletita de un banco, ahí plasman su firma, plasman sus huellas y a partir de ahí se pueden abrir otras materias como es la informática forense. La informática forense nos ayuda a ver la trazabilidad que tiene un documento, desde el momento en el que se produce hasta el momento en el que termina. Es decir, cuando a la persona se le hace el depósito de ese finiquito, tiene toda una serie de eventos informáticos que se van documentando. Eso es lo que estudia la informática forense. Y a partir de ahí nos podemos ir a otras materias como son el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, el uso de esa tecnología para establecer si la persona estuvo presente, para identificar e individualizar a la persona. Muy bien. Oye, y justo hablando de estos, bueno, vamos a platicar sobre los metadatos y esta trazabilidad, pero antes de eso me voy a regresar un poquito y me gustaría platicar o preguntarte más bien, ya viendo las reformas desde el 2019 en materia laboral y la muy reciente del 14 de mayo del 2026, donde se incorpora a la Ley Federal del Trabajo la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esta automatización de datos en las pruebas periciales? La inteligencia artificial tiene varias aristas. Realmente nosotros pensamos que es algo muy nuevo y al contrario es algo muy viejo. La inteligencia artificial comienza más o menos en los años 50. Me parece que fue Alan Turing con unos test de inteligencia artificial quien lo establece, y como en el 56 un John McCarthy que establece ya la inteligencia artificial como una idea, como un planteamiento. Y la inteligencia artificial ha ido evolucionando. La inteligencia artificial la entendemos en este momento un poquito mal. Nosotros creemos que es una máquina que está pensando por sí sola y no es así. Tiene todo un antecedente el por qué. Esta inteligencia artificial, para que nos demos una idea, en el 97 me parece, la computadora le gana por primera vez en una partida de ajedrez a un campeón ruso que no recuerdo el nombre, pero la computadora le gana a la persona. Pero la computadora no le gana únicamente per se, sino que a través de varios prompts, de varias indicaciones que le da el programador a la computadora, y esta misma computadora resuelve todos esos patrones que tenemos nosotros como personas. Nosotros como personas nos basamos en patrones. Entonces esta computadora, estos patrones los estudia de manera inmediata.
y nos da un resultado. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo, que le gana a esta persona que fue campeón mundial de ajedrez. ¿Qué pasa? Esta inteligencia artificial obviamente va evolucionando, se va convirtiendo en una herramienta, pero va mejorando a las peticiones que le hacemos nosotros como personas. Y de acuerdo a la información que recaba del usuario, ¿no? La inteligencia artificial, como dices, no aprende por sí misma, sino recaba información de base de datos o de personas que hacen el uso. Entonces Es ya correcto. hay aprende. Aprende, efectivamente, aprende según lo que nosotros le vamos enseñando. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, en la grafoscopía utilizó la primera falsificación a mano alzada. O sea, una persona llegó, intentó hacer la firma de una persona y la plasmó. ¿Qué se creó después? Después se creó una herramienta que se llama el pantógrafo. Con ese pantógrafo se estableció una firma casi idéntica. Ya se tuvo que realizar un estudio más preciso, más científico para poder establecer esa diferencia manuscrita. ¿Qué sucede ahorita con la inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial nosotros la conocemos coloquialmente para hacer imágenes, coloquialmente para que nos organice nuestra agenda, coloquialmente para que nos ayude a hacer un escrito, que nos haga un informe, y tiene una atención inmediata para bajarnos información sobre algún artículo, sobre alguna jurisprudencia. Es inmediato, y no deja de ser una herramienta. Y como herramienta, las personas lo utilizamos para el bien o para el mal. ¿Qué pasa? Que con estas imágenes que se pueden hacer, con estos documentos que se pueden hacer, podemos modificar una factura, podemos crear un documento con una firma de otra persona, podemos crear una plática entre dos personas que nunca existió, utilizando fragmentos de voces, fragmentos de videos. Todo esto nos conlleva a mejorar, a modernizar, a cambiar el estudio y cómo vamos a pelear contra esa inteligencia artificial nosotros como peritos. Bien, y ahí va mi siguiente pregunta justo con lo que estás diciendo, Víctor, es ¿qué técnicas está utilizando actualmente en la materia pericial para darse cuenta de estas modificaciones o alteraciones en documentos, en fotografías, en videos? Estamos utilizando el estudio en la grafoscopía, lo entendemos muy fácil, que es el estudio sobre las firmas, y la documentoscopía sobre el documento. No es así, en realidad la materia madre de este estudio es la documentoscopía, estudia todo el documento. Nosotros como peritos particulares o como peritos oficiales de la Fiscalía, lo que hacemos es aplicar la documentoscopía sobre el documento total. Es decir, utilizamos igual las herramientas que ya existen, como son los microscopios, los multiespectrales. Utilizamos rangos de luz que nos permiten hacer presente, que puedan observar ustedes como juzgadores o los abogados, todas esas características que crea una herramienta, una máquina. En este caso puede ser un robot que nos puede estar aplicando una firma sobre un documento. O si el documento en sí fue totalmente creado en digital, nosotros nos vamos más allá. Estudiamos los píxeles, estudiamos los alineamientos y hacemos presentes esos movimientos. En materia de informática, lo que vemos son los metadatos. Los metadatos no se pueden cambiar. Dejan un rastro único. Cada vez que se va modificando, cada vez que se va obteniendo una evidencia digamos, de un celular, cuando tenemos el celular genera un metadato, ese metadato se queda y es presente y es único. Tiene un del número, teléfono. te dice la fecha, la hora de la creación, el metadato te dice también de qué es el dispositivo, la temporalidad. ¿En dónde? Incluso en dónde, en qué momento. Sí. Cuando lo sacamos de este celular a una memoria, genera otro metadato. Pero estos dos metadatos son estudiados con base al rastro hash. Eso lo hace el informático. Obtiene esa relación, el cual nos va diciendo cómo se obtiene, de dónde se obtiene y dónde se obtuvo. Entonces sí existe esa trazabilidad. Esa trazabilidad nosotros la aplicamos en la llamada cadena de custodia. Nosotros pensamos que la cadena de custodia es el formatito que llenamos ante el Ministerio Público y es el que entregamos. No. La cadena de custodia la tenemos todos. La tiene el abogado,
la tiene el perito, la tiene el juez. ¿Cómo se establece esta cadena de custodia? Pues es procurando esta trazabilidad, procurando que la evidencia sea total hasta el momento de que se presenta en juicio. Eso es lo que hemos mejorado con la inteligencia artificial y cómo hemos estado atacando a ella. Muy bien. Oye, y bueno, estamos hablando de videos, de audios, de estos equipos donde se saca la información, pero a mí me llama mucho la atención y me acuerdo que en algún momento lo comentamos. ¿Qué pasa con la documentoscopía, no? Porque antes la documentoscopía iba más al papel. Ahora, ¿qué pasa con la pericial en la documentoscopía cuando es un archivo? Cuando es un archivo, eh, bueno, nosotros vemos el PDF. El documento es creado por una máquina, no tanto la inteligencia artificial. La inteligencia artificial produce esta imagen y la plasma y te la deja en la computadora. Esta computadora que tú utilizas utiliza una herramienta que se llama impresora para reproducir ese documento que crearon de manera artificial. Estos datos son los que nosotros estudiamos. Nosotros vemos el rastro de la impresora, nosotros vemos esos pequeños temblores que tiene cada impresora. Cada impresora es distinta, es específica, es única en el mundo, aunque sea el mismo modelo, aunque sea la misma patente, etcétera, tiene fallas, como todos, como nosotros como personas tenemos fallas, igual las impresoras. Y estas impresoras nos hacen movimientos sobre las hojas. Nosotros tenemos que aprender a observar una imagen impresa. Una imagen impresa no está creada únicamente por la tinta, por la impresión, por la rayita. No, la imagen impresa está creada por puntos que nosotros creemos que se llaman píxeles. No, los píxeles son los que están en las pantallas, en la computadora, en el celular. Y las impresiones presentan estos puntitos. Estos puntitos es la marca registrada de la impresora. Estos puntitos pueden ser en forma de patrones, pueden ser un circulito, puede ser un triangulito, cosas que no vemos a simple vista, pero lo vemos a nivel microscópico. Sí vamos más allá, sí estamos avanzando con la tecnología, sí estamos avanzando con la inteligencia artificial. Obviamente nos van ganando. La persona es muy hábil, la persona, te digo, tienen muchísimos años, tiene desde los años 50 la inteligencia artificial y nosotros apenas estamos aprendiendo de ella. Nosotros, me parece que a partir del 2021-22 se empezaron a vender estos paquetes de inteligencia artificial. Ahí vamos, estamos tratando de atacarla y creo que lo estamos haciendo bien. Muy bien. Oye, y hablabas de la cadena de custodia, sobre estos dispositivos, sobre estos elementos electrónicos, dispositivos electrónicos, perdón, que tienen que tener ese cuidado. Si tú, no sé, platicando a lo mejor con una empresa o con un empresario, con una empresa o con un abogado, ¿qué sería lo que tú comentarías sobre este cuidado de la cadena del dispositivo digital? Lo ideal es retirar el dispositivo a la persona y entregarlo al abogado para que lo presente en juicio. Es lo ideal. O sea, en el momento en el que dices, yo tengo un video aquí en mi teléfono, pues discúlpame, perdóname, dame tu teléfono, lo vamos a presentar en juicio. Para conservar los metadatos y para conservar esa trazabilidad. Esa trazabilidad, exactamente. Si no es posible, digo, no todos tenemos esa posibilidad de tener más aparatos electrónicos. Si no es posible, obviamente se obtiene bueno, se descarga el documento de este aparato, de este teléfono, pero sí hay que conservar el teléfono, porque eventualmente con la pericial en informático hay que equipararla, hay que compararla y ver que sí salen de ahí, que el documento deviene de otro aparato. Como medio de perfeccionamiento, es decir, saco los datos de los metadatos. Para dar la certeza. Y entonces, como medio de perfeccionamiento, podría ser esta comparación ya con el electrónico. Sí, exactamente. Oye, Víctor, ¿y un caso actual que tengas o que hayas tenido oportunidad de realizar una pericial o tener este uso de inteligencia artificial dentro de una pericial? Ya tenemos varios, ya tenemos documentados varios. Ahorita en la fiscalía nos están apareciendo o tenemos la problemática de las firmas creadas con una herramienta como
como un pantógrafo, pero ya más especializado. Digamos que un robot. Que un robot es la que está generando estas impresiones o estas firmas. Este robot obviamente tiene que tener la ayuda de una máquina, de una computadora, y la inteligencia artificial puede generar cualquier firma. Puedes tú obtener la firma de cualquier documento, subirla a la inteligencia artificial, te la limpia, o sea, esta imagen te la limpia, te la genera libre para que la puedas imprimir en cualquier documento, y tienes estas dos opciones: imprimirla totalmente sobre el documento o con la ayuda de estos robots nuevos que están en vanguardia de la grafoscopía, aplicarla sobre un documento. ¿Qué pasa? Que esta firma tiene las características, tiene una presión. El trazo, ¿no? Que es muy importante. El trazo es muy importante. Sí genera esta presión. La presión muscular nosotros la venimos estudiando desde que se inventó la grafoscopía. Y ahorita tenemos esa problemática de que cuando es creada con un robot, obtenemos esta presión, obtenemos las características, porque es una impresión totalmente digital. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que atacar este problema de un aspecto distinto. Ya no lo estudiamos únicamente como la grafoscopía, aunque así no lo pida el abogado, aunque así no lo pida el Ministerio Público. Nosotros le hacemos ver, le hacemos entender que la materia correcta es la documentoscopía, que como te comentaba hace un momento, la documentoscopía es la madre de la grafoscopía. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia al estudiarlo en materia de documentoscopía? Que no nos vamos a las características generales y particulares de la firma, sino que nos vamos al proceso de cómo es impuesta esta firma sobre el documento. Es decir, ya no identificamos a una persona por la firma, sino que identificamos cómo es creada esta firma en el documento. Utilizamos el microscopio, utilizamos estos espectros de luz para ver estas pequeñas microdetenciones. Estas pequeñas microdetenciones son creadas bueno, sí son creadas por esos pequeños impulsos de luz que tiene la computadora hacia el robot. Esos cambios de luz, esos cambios de información, esa pérdida de información crea unas pequeñas microdetenciones en el trazo de la firma. Y nos da pauta a nosotros de poder estudiar esta firma de manera distinta, de manera como un documento, de manera como algo creado con un documento, con una impresora. Entonces ya no lo atacamos de manera de grafoscopía, sino que lo atacamos de manera de documentoscopía. Y sí, ya tenemos esa problemática. Y sí, es algo con lo que estamos batallando, pero estamos encontrando el punto. Generando la técnica, ¿no? Generando la técnica para identificar. Es correcto. Estamos creando una técnica para estudiar esta nueva problemática. Muy bien. Oye, y ahorita también se me viene una pregunta a la cabeza, porque, bueno, con la reforma también del 14 de mayo de este año, viene también la implementación del registro para las personas trabajadoras. Es decir, ya está como obligatorio que sea un registro digital, ¿verdad? No el registro como en la libreta, sino ya que muchos de ellos traen el tema de la huella dactilar, el tema del reconocimiento facial. No nada más es como antes se usaban las tarjetas checadoras, ya viene como una obligación. ¿Qué reto tú encuentras en esta reforma específicamente donde ya se le obliga a la empresa o a las pequeñas también empresas, pequeñas, medianas empresas, a las pymes, sobre este uso del registro de forma digital? Es que crea muchas problemáticas. Para empezar, las empresas tienen que tener un consentimiento informado, porque ya tienen los datos biométricos de una persona. Digo, aunque es su reloj checador, Claro, tienen los rastros de una persona. Y los rastros de una persona son únicos, son míos y no te los puedo prestar. Entonces necesitas un consentimiento informado, cosa que no tiene nadie. Bueno, la implementación de la reforma va apenas, ¿verdad? Es apenas, tiene días. Entonces, pero sí es importante, como dices, el cuidado de los datos personales para la implementación de estos reloj o checadores digitales. Sí, exacto. Bueno, esta sería el consentimiento informado, que tienen que acercarse con su abogado y que les diseñe uno y les genere uno.
tenemos también Pero en materia pericial, ¿existe alguna, pues no sé, nos vamos a enfrentar tal vez a que ahora las inspecciones, por ejemplo, en inspecciones oculares, sean en formatos digitales, ¿no? Al ser un aparato digital, un reloj checador, sí, reloj checador digital o un aparato digital para checar las asistencias, pues ahora vienen las periciales en esos elementos, ¿no? En esos Sí, aparatos. sí, las inspecciones ya no van a ser visuales, las inspecciones van a dejar de ser visuales, las inspecciones se van a convertir en pruebas científicas, únicamente las periciales. Y las materias que se van a utilizar es la informática y la documentoscopía. El reconocimiento facial es, digamos, o sea, sí existe, sí se hace, sí se lleva a cabo, pero con lo que estamos viviendo ahorita de la inteligencia artificial se va a quedar un poquito atrás porque ya vamos a tener la problemática de si es real, si fue un video real o no, y vamos a tener que utilizar de cualquier forma la informática forense. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las principales periciales que vamos a ocupar en estos tiempos es la informática forense y la documentoscopía. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. ¿Alguna conclusión que quisieras dejar en este episodio? Híjole. No venía preparado. No venía preparado para eso, pero confíen en la justicia. La justicia está tratando de hacer presente, de ganarle a esta inteligencia artificial. Estamos trabajando en ello. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio.